El amanecer de la ambición. La llanura de Sinear, bañada por la luz dorada del alba, parecía un lienzo inmaculado sobre el que la humanidad, recién recuperada del diluvio, comenzaba a pintar su futuro. Un solo idioma unía a los hombres y mujeres, un idioma vibrante y resonante que resonaba con la promesa de una nueva era. Pero no era una era de humildad y gratitud, sino de una ambición desmedida. Nimrod, un líder carismático y astuto, con una mirada que reflejaba la ambición de un imperio, se alzaba entre la multitud. Su voz, profunda y resonante, resonaba con la promesa de grandeza, de una unidad sin precedentes que los llevaría a alcanzar las estrellas. Su propuesta: construir una torre que llegara hasta el cielo mismo, una torre que desafiara a los dioses y los hiciera testigos de la grandeza humana. La multitud, cautivada por su visión, respondió con un rugido de aprobación. El sueño de la Torre de Babel había comenzado. El coloso de piedra y mortero. Años pasaron. La llanura de Sinear se transformó. En medio de ella se erguía un coloso de piedra y mortero, la Torre de Babel, que crecía hacia el cielo con una velocidad asombrosa. Miles de trabajadores, organizados con una precisión militar, se movían como hormigas incansables, transportando bloques de piedra gigantescos, mezclando mortero, colocando ladrillos con una precisión milimétrica. El aire resonaba con el incesante golpe de martillos, el chirrido de poleas, el canto rítmico de los trabajadores que, unidos por una misma lengua y un mismo propósito, construían su sueño. La torre se convertía en un símbolo de su unidad, un monumento a la capacidad humana para la colaboración y la innovación. Era un desafío a los dioses, una declaración audaz de la grandeza terrenal. La sombra de la soberbia. A medida que la torre se elevaba, alcanzando alturas impensables, la ambición de Nimrod y su pueblo crecía sin medida. La unidad inicial, forjada en un objetivo común, se transformó en una soberbia arrogante. La torre ya no era un símbolo de unidad, sino de su propia grandeza, una prueba de su superioridad sobre los demás. Nimrod, sentado en su trono de piedra en lo alto de la construcción, contemplaba su obra maestra con una mezcla de orgullo y satisfacción, creyendo que estaban a punto de alcanzar la inmortalidad. La sombra de la soberbia se extendía sobre la llanura, eclipsando la luz del sol. La ira del cielo. En los cielos, un ojo vigilante observaba la audaz empresa humana. Dios, desde su trono celestial, contemplaba la torre que se elevaba hacia él, un monumento a la arrogancia y la desobediencia. La unidad de la humanidad, que debía ser un regalo de la gracia divina, se había convertido en un arma de rebelión, un intento de alcanzar la divinidad sin la mediación de la fe. Su paciencia se había agotado. Una tormenta celestial, de proporciones apocalípticas, se desató sobre la llanura de Sinear. El cielo se abrió, y una fuerza invisible, un viento de confusión, se abatió sobre la multitud. La caída de la lengua única. El viento de la confusión trajo consigo el caos. La lengua única, que había unido a la humanidad, se fragmentó en un instante. Las palabras, antes un instrumento de unidad, se convirtieron en un laberinto de sonidos incoherentes. Los trabajadores, que momentos antes habían compartido un lenguaje común, se miraban con desconcierto, incapaces de entenderse. El trabajo se detuvo, la armonía se desmoronó. La torre, inconclusa, se erguía como un testimonio de la ambición desmedida y la fragilidad de la unidad humana sin la guía divina. El sueño de Nimrod se había convertido en una pesadilla. La dispersión y el legado eterno. La dispersión fue inevitable. Las tribus, incapaces de comunicarse, se separaron, cada una buscando un nuevo hogar, una nueva tierra donde construir sus vidas en la soledad de sus propios idiomas. La Torre de Babel, inconclusa y abandonada, se convirtió en un recordatorio de la soberbia humana y la necesidad de la humildad ante la grandeza divina. Su sombra se proyectaba sobre la historia de la humanidad, un testimonio eterno de la fragilidad de la unidad sin la guía de la fe. Y así, la diversidad de lenguas, nacida de la confusión, se convirtió en el legado más duradero de la Torre de Babel, un legado que, a pesar de su origen, enriquecería la experiencia humana a través de los siglos. La lección de Babel resonaría a través del tiempo.
La verdadera unidad se encuentra en la humildad y la sumisión a la voluntad divina, no en la arrogancia y la ambición desmedida.